Iniciemos entonces este tiempo de meditación de la palabra de Dios, leyendo lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, describiendo a la iglesia de Jesucristo. Y la describió aproximadamente 30 años después del día en que fue creada la iglesia, es decir, 30 años después de Pentecostés. Vamos entonces a leer cómo le describió el apóstol Pedro 30 años después a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice Pedro refiriéndose a la iglesia. ¿Tenemos todos? Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia de Jesucristo. Y mire aquí la descripción. Son una familia escogida por Dios. Qué interesante, por eso nuestra iglesia se llama familia cristiana, porque somos una familia escogida por Dios, no por personas. Pero miren lo que dice aquí. Pero en esta familia somos un pueblo de sacerdotes. Qué interesante. Todos nosotros somos sacerdotes al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue. Ustedes son una nación santa. ¿Qué quiere decir esto? Separados del mundo para obedecer a Dios. Lindo. Y viene algo más hermoso todavía. Un pueblo comprado por Dios con un propósito específico. Para que anunciemos las obras extraordinarias de quien nos llamó de las tinieblas del pecado a su luz admirable. Amén. Es decir, ya no estamos siendo gobernados por el pecado. Ahora somos gobernados por la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10. Ustedes, otra vez, la iglesia de Jesucristo, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, 30 años después de que Jesús creó la iglesia. Y nos da esta característica. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos sacerdotes al servicio de Dios. Nosotros sabemos, porque hemos leído la Biblia y la estudiamos, que desde la eternidad Dios se propuso crear un Israel espiritual, un pueblo, como dice, comprado por Él con la sangre de su Hijo Jesucristo, y conformado ya no solo por los judíos de nacimiento, sino por judíos y no judíos. Y ahí entramos nosotros. Y se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham: bendeciré a todas las naciones. Y nosotros somos parte de esa bendición, porque Dios nos compró a un altísimo precio, la sangre de Jesucristo. Y por eso nosotros celebramos la Cena del Señor aquí en nuestra congregación cada mes, pero en el primer siglo celebraban todas las veces que se reunían a tener comunión. Porque ellos lo que hacían es darle gracias a Dios por haber sido comprados a ese altísimo precio. ¡Qué hermoso! Cada miembro del Israel espiritual que Dios creó, como dice el apóstol Pedro, se caracterizaba por ser diferente a las demás personas. ¿Y por qué somos diferentes a las demás personas? Porque nuestra mente
mora el Espíritu Santo como sello de garantía de salvación. Y eso es lo que nos olvidamos, mis hermanos, y por eso estoy recalcando esto. Al ser parte de este Israel espiritual, nosotros somos diferentes a los demás, porque ya no pensamos como los demás. El Espíritu Santo, cuando nos llenamos de Él, nos hace pensar como Cristo pensaba. Y claro, es difícil, porque nosotros queremos seguir pensando como cualquier ser humano común y corriente. Y Dios nos dice, yo te di una capacidad espiritual. Yo te compré para que seas diferente. Yo te di el Espíritu Santo para que tú veas la luz donde hay tinieblas. ¡Qué lindo! Este Israel espiritual creado por Dios 50 días después de la resurrección de Jesucristo sería, como dijo Pedro, un pueblo de sacerdotes. Y aquí viene lo lindo. Este Israel espiritual es la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia de Jesucristo somos nosotros. Amén. Y nosotros somos parte de la gran iglesia de Jesucristo que está alrededor del mundo. ¿Cómo nos caracterizamos? No porque constamos en los libros de las iglesias, sino porque fuimos comprados por Dios a un altísimo precio y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. La única misión que Dios nos ha dado a nosotros, este pueblo de sacerdotes aquí en la tierra, es anunciar la obra salvífica de Jesucristo a todas las personas. Nada más. ¿Sí? Nos llamó y nos selló y nos dijo, yo les compré para que ustedes anuncien lo que mi Hijo Jesucristo hizo por toda la humanidad. No nos pide ningún sacrificio. Es así que las personas que dicen a veces, pastor, voy a hacer un sacrificio para ir a la iglesia, yo tengo mis dudas. O pastor, para mí es un sacrificio leer la palabra de Dios, yo tengo mis dudas. Porque aquí, miren, no pide sacrificios. Dice, yo les compré con la única misión de que ustedes anuncien la obra salvífica de Jesús. En todo lugar. Ahora, para que la iglesia fundada por el Señor Jesucristo pueda cumplir eficientemente esta misión, vimos la semana pasada que debía tener algunas características o algunas marcas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Son 8 y están en Hechos 2, versículos del 41 al 47. Y no nos debemos olvidar nunca, porque esto nos hace caminar en la línea recta de lo que es la iglesia de Jesucristo. Primera característica, ¿se acuerdan? Hechos 2:41. Cada miembro de la iglesia recibimos de parte de Dios el Espíritu Santo como sello de salvación. Y aquí se diferencia entonces en la iglesia los asistentes de los miembros. ¿Cómo sabemos quién es asistente y quién es miembro? Solamente el jefe. Y Dios a veces revela por los frutos que da. Segunda característica. Pasión por aprender y enseñar las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos pasión por enseñar y aprender las verdades de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil? ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ojo, esto es importantísimo. Lo que está mal en nuestra vida, no
en la vida del de al lado. ¿Sí? La palabra de Dios, inspirada por Dios, nos corrige cuando estamos equivocados. Qué hermoso. Y nos enseña a hacer lo correcto. Y viene algo más, versículo 17. Dios usa su palabra para prepararnos y capacitarnos para que hagamos toda obra buena. Amén. Por eso nosotros tenemos una sed por aprender más la palabra de Dios y una pasión por enseñar la palabra de Dios. Pero hay una segunda razón. Hebreos 4:12. Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta el último y lo más profundo de nuestro ser, es decir, saca la verdadera infección, la que hacemos o decimos las cosas. Examina nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Es decir, cada vez yo leo la Biblia o escucho la palabra de Dios, me estoy enfrentando a Dios. Y Dios me habla a través de su palabra para hacer todo lo que dijo. Es ahí que este es uno de los problemas que tienen personas que no les gusta leer la Biblia. Porque al leer la Biblia no es que no entienden nada. Al contrario, el Señor les está hablando tanto y les está diciendo qué hacer y no hacer, que mucha gente prefiere ser y decir, no, es que no entiendo. Y pierde esa pasión por aprender y enseñar la palabra. Cuando, hermanos, la palabra de Dios es la bendición más grande. Amén. Tercera característica. ¿Quién se acuerda? A cada miembro de la iglesia de Jesucristo le apasiona tener coinonía. Es decir, estar en unidad de espíritu, como un solo cuerpo de Cristo. Y para lograr eso, entonces viene la responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cuáles eran? Todos. Primero, cada miembro de la iglesia está sometido a la autoridad de Jesucristo. Y segundo, cada miembro de la iglesia persevera en oración, buscando la voluntad de Dios para obedecer. Cuando todos hacemos eso, la iglesia puede tener coinonía, unidad de espíritu. ¿Sí? Y entonces ya no es el grupito alhaja que se reúne a saludar, que se reúne solamente por un club social. Es un grupo de personas, como dijo Pedro, compradas con la sangre de Jesucristo para ser diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos la palabra. ¿Sí? Cuarta característica. ¿Cuál era la cuarta característica? Exactamente. Pasión por ser utilizados por Dios como instrumento para glorificar su nombre y bendecir a las demás personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo hacemos eso? Nos llenamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el don que necesitamos o la capacidad espiritual que necesitamos para que podamos edificar, exhortar y consolar a los demás. Y así nos convertimos en los sacerdotes que Dios hizo que seamos, edificando, consolando y exhortando. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Qué interesante, miren cómo no salimos del esquema bíblico. Por eso, 30 años después, Pedro le ve a la iglesia así. Y ahora, 2000 y pico de años después, ¿le vemos o no le vemos a la iglesia así? Así le vemos. ¿Cuáles son las capacidades
espirituales que Dios nos da para poder ser instrumentos de bendición. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. ¿Tenemos? Marcelo, por favor. Pero a cada uno dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mire qué interesante. Y aquí hago un alto, dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todos. Para provecho de todos. Y nosotros no escogemos. El Espíritu Santo nos da de acuerdo a la necesidad que se tenga. Dios, necesitamos una persona que nos dirija la alabanza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? Y Dios va a traer a esa persona. Dios, la iglesia necesita maestros. ¿Quién va a traer? Dios. Y Dios va a poner en esas personas el deseo de servir. Sabiduría, capacidad de hablar y dar consejos sabios. Y necesitamos aquí una persona que nos oriente. Dios va a dar a alguno de nosotros sabiduría. Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Un conocimiento especial de las cosas del mundo. Fe, pero no se refiere a la fe de creer, sino a la fe de confiar en Dios. Sanidades. Vean qué interesante. Dios a través de nosotros puede sanar. Milagros, igual. Profecía. Todavía existe el don de profecía, pero de manera diferente. Ya no es el Señor me dijo que te diga. Ahora la profecía es predicar y enseñar la palabra de Dios de manera sencilla y veraz. Porque ya todo está escrito, ya no tenemos que decir nada ni inventar nada. Dios ya escribió, ya selló. Hoy la profecía es predicar y enseñar de manera sencilla y veraz la palabra de Dios. Pero Dios también nos da discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esta es una de las capacidades espirituales que nosotros no usamos. Es una capacidad de lujo, porque nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Quiénes tienen discernimiento de espíritu? Todos. Amén. Hablar otros idiomas e interpretar los idiomas. Otra de las dos características. Regresemos a Hechos. ¿Cuál es la quinta característica? Hechos 2, 44 y 45. Carlos ya nos dijo, ¿no es cierto? A cada miembro de la iglesia le apasiona ser generoso. Le apasiona ser generoso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque siempre tiene presente que Dios ama al dador alegre. Amén. Siempre tenemos presente que Dios ama al que da con alegría. Así dice segunda de Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 9, versículos 6 y 7. El que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Esta es una de las leyes de Dios que se cumple. ¿Cuál es la sexta característica? Hechos 2, 46.
pasión por testificar a través de la amistad, el fruto del Espíritu Santo son las virtudes del carácter de Cristo. ¿Cuáles son esas? Están descritas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Este es el fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros. Ojo, miren qué interesante. Que produce en nosotros, no que nosotros creamos. ¿Cuál es este fruto? Amor, gozo, paz. Dios. Paciencia, amabilidad y bondad, nosotros con los demás. Fidelidad, humildad, lo que actúa en nosotros. La fidelidad, humildad y dominio propio. Miren, 9 virtudes del carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros en esta sexta característica tenemos, esa pasión, que la gente vea a Jesucristo en cada uno de nosotros a través de nuestras acciones. Séptima característica. Pasión por la adoración a Jesucristo. Pero no solo alabando los 15 minutos o 30 minutos en el templo, sino la verdadera adoración. La adoración en espíritu y verdad. ¿Cuál es esa? Romanos 12:1. Presentándonos a nosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el auténtico culto de adoración que a Dios le agrada. Amén. Y la octava característica. Cada día el Señor Jesucristo hacía crecer con el número los que Él iba haciendo. El Señor Jesucristo, como pastor principal y cabeza de su iglesia, es quien se encarga del crecimiento numérico de la misma. Hoy celebramos al pastor ¿bien? O de nuestro jefe. Porque Él es el pastor principal. Nosotros solo somos. Y hoy día del pastor debemos recordar eso. Él es nuestro pastor. Él nos guía. Y cuando estamos en valle de sombras, no debemos tener mal alguno. ¿Por qué? Porque Él nos está. Él es el encargado de hacer crecer la iglesia. Como dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica una casa, de nada sirve que nosotros nos esforcemos. Yo no entiendo por qué las iglesias se desesperan cuando no cumplen el número de miembros que deben tener por sus ingresos económicos. Quizá la preocupación es esta. Padre, ¿estás edificando tú nuestra casa? ¿O nosotros estamos trabajando en vano? Porque ¿quién es el que agrega miembros a la iglesia? El Señor Jesús. Segunda de Corintios 3:7 dice, si Jesucristo es el que añade miembros a su iglesia, no importa quién siembra, no importa quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Amén. Miren qué interesante entonces. Por eso es que hoy hemos recordado que nosotros como miembros de la iglesia somos un pueblo de sacerdotes al servicio de Dios. Y también por eso hemos recordado hoy día las 8 características que debe tener la iglesia de Jesucristo. Y hermanos, recalco esto. Yo no veo la mano de Dios, la mano del hombre en ninguna de estas características. Es Dios obrando en nosotros para Él hacer su obra. Amén. Por eso dice, les sellé con el Espíritu Santo, les di las capacidades espirituales que ustedes necesitan. Si mi iglesia necesita algo, no se pongan a buscar estrategias humanas de marketing o de empresa.
Arrodíllense en oración y busquen qué es lo que quiero que yo haga. ¿Amén? Yo siempre me pongo aquí lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Da de comer a 5,000 en un día con toda su familia, da de comer a 4,000 al otro día, y cuando vienen a Él era un montón. Y el Señor se da cuenta y dice, ¿a qué vienen? ¿A que les dé yo solo de comer el pan físico o vienen porque yo soy el pan de vida? Oyen eso y se quedaron, ¿no? Les regresaron toditos. Y el Señor Jesús se regresa y les dice a los 12 apóstoles, y si ustedes están atrás de mí, por lo mismo que ellos están, chao. Y los 12 le dicen, Señor, si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? Porque ellos sabían que Él es el dueño de la iglesia. Él es el que da el crecimiento. Y ojo, hermanos, no le interesa el número, sino la calidad. Y la calidad se refleja en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Amén. Bueno, dicho esto, les invito a abrir sus Biblias para continuar meditando en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Los estudiosos no saben con exactitud cuánto tiempo transcurrió entre Hechos 2 y Hechos 3. Unos dicen que fue meses, otros dicen que fue más de un año. Es decir, entre Pentecostés y lo que vamos a leer hoy, hay un tiempo bien grande. Lo que sí sabemos es que este capítulo tiene dos partes. El capítulo 3 del libro de los Hechos tiene dos partes. La primera parte, versículos del 1 al 11. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos presenta la aplicación específica de la cuarta característica de la iglesia de Jesucristo que acabamos de ver en Hechos 2:43. Es decir, es hacer por ser utilizados como instrumento de Dios. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, llenos del Espíritu Santo, en esta primera parte de Hechos capítulo 3, son utilizados por Dios como sus instrumentos. Ojo, mis hermanos, no para sanarle a todos solamente, sino para cumplir la promesa de Isaías 35:6. ¿Qué dice la promesa de Isaías 35:6? Que una señal o una de las señales para saber que el tiempo de Israel, del Israel espiritual, había iniciado, es que el cojo saltará como cielo y la lengua del mudo hablará. Qué interesante. Dios va a usar a dos personas para cumplir su promesa. Esto es lo que debemos saber nosotros. En la segunda parte de los versículos 12 al 26 del capítulo 3 de Hechos, Lucas quiere que nuevamente enfoquemos nuestra atención en cómo el apóstol Pedro, tomando el cumplimiento de Isaías, siembra por segunda vez la palabra de Dios en la multitud de las personas que miraban con asombro el cumplimiento de esta promesa. Es decir, ¿qué nos está enseñando aquí? Que todo pretexto es bueno para predicar la palabra. Qué interesante. Nosotros podemos introducir con cualquier experiencia nuestra la palabra de Dios dice. Y a eso es lo que quiere que enfoquemos en esta segunda parte del capítulo 3 del libro de los Hechos. Por favor, Marcelo, leamos entonces Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 11.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijándole los ojos, les dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. En el cumplimiento de Isaías 35:6, un cojo salta como ciervo. Qué interesante, ¿no? Y llama la atención de todo el mundo. Como dijimos en esta primera parte del capítulo 3 del libro de los Hechos, Lucas nos presenta un milagro y lo hace con 4 propósitos. El primer propósito: este milagro realizado por Dios fue un hecho histórico real y sobrenatural que causó mucha admiración y temor en la multitud de personas que lo presenciaron. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera razón: Dios utilizó por primera vez a 2 hombres comunes como sus instrumentos de bendición para realizar un milagro por primera vez, diciendo: en el nombre de Jesús. Es decir, aquí Dios estaba equiparando su autoridad con la autoridad de Dios. ¿Qué nos estaba diciendo? Mi Hijo Jesucristo es Dios y tiene mi misma autoridad. Y eso no entendía la gente, ¿cierto? Pero aquí le está diciendo. ¿Sí? Y la segunda razón, que es una locura, ¿no? En vez de alegrarse porque alguien se sanó, los líderes religiosos vieron este milagro benefició a un hombre que, según los líderes religiosos del templo, estaba siendo disciplinado por Dios por el pecado de sus padres. ¿Por qué? Porque él había nacido cojo, discapacitado. Y entonces, ¿quién pecó? ¿El niño que recién nació o los padres? Este era un disciplinado. Este era un inmundo. Y eso les llamó la atención y les causó temor. Segundo, este hombre era tan pobre, entre comillas, que mendigaba todos los días en el templo. Y que según Hechos 4:22, leanle ustedes un ratito, Hechos 4:22, ahí nos da la edad de este hombre. Tenía más de 40 años. Así dice, ¿no es cierto? Hermanos, y esto es importantísimo. Él le conoció al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le conoció a él. Si él iba todos los días al templo y el Señor Jesucristo cada vez que iba a Jerusalén iba al templo, ¿se encontraban o no se encontraban? Y la pregunta es, ¿y por qué no le sanó como el resto? ¿Sí o no? Y no le sanó Jesucristo porque no era el tiempo de glorificar el nombre de Dios. Qué lección más grande. Señor, sáname, ya no aguanto más. En vez de decir, Señor, en tu tiempo, haz lo que tienes que hacer. Porque a veces estamos pidiendo cosas mediáticas y
Dios nos dice, yo me voy a glorificar, voy a hacer cosas mejores. Amén. Este milagro, el segundo propósito, este milagro fue la señal del cumplimiento de una promesa específica hecha por Dios. Y ya dijimos en Isaías, ¿no es cierto? ¿Y para qué era esta promesa? Para que el pueblo de Israel sepa con toda certeza, pero claramente, que el tiempo de formación del Israel espiritual había comenzado. Y ojo, mis hermanos, para los estudiosos de ese tiempo, ellos también se dieron cuenta que estaba a punto de comenzar la semana 70 de la profecía de Daniel. No sabían cuándo, pero al inaugurarse el Israel espiritual, inmediatamente se acordaron de Daniel. Faltaba una semana para que se cumpla y esto iba a pasar. ¿Cuándo? No sabían. Eso les asustaba. Pero este milagro tenía este propósito. ¿Y por qué era tan claro? Porque el Mesías prometido vino a la tierra, murió en una cruz, resucitó al tercer día, estaba en el cielo. Y ahora el Espíritu Santo había descendido a convencer de pecado, justicia y juicio, no solo a los israelitas, sino a todo el mundo. Y el Espíritu Santo había descendido a la tierra para morar en cada persona que reconozca a Jesucristo como Señor. Y esto le asustaba a la. Y en vez de venir a Cristo, ¿qué hicieron ellos? Se apartaron. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Yo puedo ser bendición. No yo, sino el Señor Jesucristo. Qué interesante. Tercer propósito del milagro. Este milagro nos recuerda que todo milagro hecho por Dios es una enseñanza divina. Es una enseñanza divina que revela grandes verdades sobre el reino de los cielos que la humanidad debemos conocer y aprender. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo multiplicó los peces y los panes y dio de comer a toda la multitud, ¿por qué lo hizo? ¿Porque tenían hambre? ¿O porque Él quería enseñarles, yo soy el pan de vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Era porque tenían hambre o porque querían enseñar? Quería enseñar. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El segundo ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque las hermanas estaban bravas porque Jesús no llegó? ¿O les resucitó para revelar a toda la multitud que había asistido a ese funeral? Yo soy la resurrección. ¿Y ven? Cada milagro es un mini sermón que de manera práctica nos da una enseñanza acerca del reino de los cielos. En el caso de Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Cuando usted lea cada milagro, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Porque esa es la bendición, un mini sermón. Un milagro es un mini sermón que nos enseña verdades. Un cuarto propósito. Este milagro, qué interesante, ¿no? Autentificaba de manera objetiva que Dios había escogido a Pedro y a Juan para que sean sus instrumentos de bendición y sean sus embajadores de la palabra de Dios. Hermanos, los sacerdotes, imagínense ustedes cómo estarían los sacerdotes del templo. Ellos eran los dueños de la religión y de pronto Dios, a través de este milagro, está autentificando el llamado de dos hombres comunes que ahora se iban a convertir en los sacerdotes. Y lo hace a través de un milagro.
Yo pienso que estos líderes religiosos se deben haber estado preguntando, oigan, ¿y por qué no nos escogió a nosotros? ¿Sí o no? Por eso entonces, Lucas presenta este milagro con estos 4 propósitos. Pasemos a meditar entonces en el contenido del milagro. Miren ustedes en sus Biblias los versículos 1 y 2. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué presentan estos 2 versículos? El contexto del milagro. El versículo 1 presenta a Pedro y a Juan, que aunque no sabían que ellos iban a ser utilizados como instrumentos de Dios para el milagro, ellos estaban llenos del Espíritu Santo y saben lo que ellos iban a hacer. Ahora sí, a la hora novena, a la hora de la oración. Y uno dice, es que estos fueron a orar. Y hermanos, investigando en los estudiosos de la palabra de Dios, ellos no solo fueron a orar, ellos utilizaron la oración. Este tiempo de la hora novena, que era donde más concurría en Jerusalén al templo, ellos usaron este tiempo de oración para evangelizar a través de la oración. Ahora se debe orar por Jesús en el Padre nuestro, en el nombre de Jesús. O sea, ¿qué estaban haciendo? Lo que yo siempre digo en los grupos de oración. Hermanos, la oración es el mejor lugar para evangelizar a la gente que no conoce a Jesucristo. No haciéndole orar y mintiéndole que Dios oye su oración, sino haciéndole ver a la gente que no es creyente que solamente reconociendo a Jesucristo nos convertimos en hijos, y el momento que nos convertimos en hijos, Dios escucha nuestra oración, si no, no la escucha. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro y Juan. Entonces, Juan, Pedro, la hora novena, vamos al templo, ahí se reúne un montón de judíos, vamos y aprovechemos este tiempo de oración para evangelizar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Qué interesante. Recordemos que los judíos oraban 3 veces al día, todos los días, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Pero Pedro y Juan se portaron pilas. Ellos en estas 3 horas dijeron, ¿a cuál de estas 3 horas asiste más el pueblo? A la hora novena. Vamos a predicar la palabra de Dios. Qué interesante. El versículo 2 del capítulo 3 presenta al potencial beneficiario del milagro, al hombre que estaba discapacitado. Y este hombre no tenía la menor idea de lo que le iba a pasar. ¿Sí o no? Él no dijo, Pedro, sáname. No, ¿no es cierto? Jesús me vio y no me sanó, ahora ustedes me pueden sanar. No, él no tenía idea. Lo que sí sabía esa persona era que era un discapacitado y que desde niño nunca pudo caminar. Y hermanos, no sé si ustedes notan un detalle interesante. Este hombre discapacitado, como no podía moverse, tenía a alguien o algunos misericordiosos, comillas. No sé si hacían negocio con él como hacen aquí en nuestra tierra, ¿no? Le iban a dejar todos los días en el mejor lugar para recoger ofrenda, haciéndole creer que la mendicidad era la única manera de que él obtenga dinero para sobrevivir. Y que el mejor lugar
para hacer esto, no era adentro del templo orándole a Dios, fuera del templo haciendo negocio, la bendición. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque los que les llevaban sabían que la gente que llegaba al templo para callar, oiganme bien, para callar su conciencia, se veían obligados a meter su mano en el bolsillo y darle las moneditas que les sobraban. Qué interesante. ¿Se dan cuenta entonces? Miren, Dios pone el escenario. Dice, aquí están mis instrumentos y aquí está el hombre que va a ser bendecido. Ni el uno ni el otro saben lo que yo voy a hacer. Pero Pedro y Juan dijeron, Padre, este día, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que estas tres personas se encuentren. Por eso los versículos 3 al 5 de Hechos capítulo 3 describen el encuentro. ¿Sí? El versículo 3. Ojo aquí, ¿verdad? El hombre discapacitado, había una multitud que estaba entrando a orar, ¿no es cierto? Los atrasados. Y este hombre discapacitado alcanza a ver en medio de la multitud de personas que iban a la oración a los apóstoles Pedro y Juan, de quienes posiblemente había escuchado que fueron los que recogieron el dinero, ¿se acuerdan? Les vendían las casas y vendían todo, recogían ese dinero para ayudar a los necesitados. Posiblemente él escuchó esto, le dijeron, si vienen los apóstoles, córtate pilas porque ellos tienen la plata. Si tú les pides limosna, ellos te van a dar porque tienen. Qué interesante. Y entonces, ¿qué hace este hombre discapacitado? No les pide el milagro. ¿Qué hace? Les pide, les ruega que le den limosna. Seguro de que iba a recibir una buena cantidad de lo que los apóstoles a su vez habían recibido de la iglesia. ¿Qué interés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa era la mentalidad que pusieron en ese hombre discapacitado. Nunca le dijeron, Dios te puede sanar. Lo que le dijeron es, oye, la única manera que vos vivas es que recojas dinero. Y la única manera de sobrevivir es el dinero. Y entonces, claro, el interés posiblemente sano de esta persona era, ya le veo a Pedro y a Juan, entonces ahora sí le pido que me dé limosna porque ellos se me van a dar dinero. ¿Han visto ustedes a nuestros mendigos a veces que hacen lo mismo? Y si usted le dice, no tengo dinero, si te regalo un pan, ¿qué hace? Le doy, ¿no?